Tal vez hayas escuchado su nombre. O tal vez solo lo asocies con carros antiguos y fábricas ruidosas. Pero lo cierto es que Henry Ford no fue simplemente un fabricante de automóviles. Fue el hombre que reinventó cómo el mundo trabaja, se mueve y consume. Y lo más interesante es que no inventó el automóvil. No fue el primero. Ni siquiera el más refinado al principio. Su verdadero aporte fue otro. Hizo que el automóvil fuera accesible para millones. Antes de Ford, los autos eran un lujo reservado para los ricos. Después de Ford, eran una herramienta de trabajo, de familia, de progreso. ¿Pero de dónde salió ese tipo de visión? Henry Ford nació el 30 de julio de 1863. En una granja en Michigan, Estados Unidos. Era el hijo de un granjero, en una época donde la vida rural era la norma. Pero desde pequeño, Ford mostraba síntomas de una enfermedad que muchos grandes líderes han compartido. Inquietud crónica. No le interesaba la vida del campo. Le interesaban las máquinas, los relojes, los motores, las herramientas. Desarmaba todo lo que podía. Y más importante aún, quería entender cómo funcionaba el mundo. A los 16 años dejó la granja y se fue a Detroit a trabajar como aprendiz de maquinista. Y ese fue el primer paso de una transformación que acabaría sacudiendo al planeta. Ya instalado en Detroit, Ford trabajó como ingeniero en la Edison Illuminating Company, donde rápidamente ascendió gracias a su talento con las máquinas. Thomas Edison, el mismísimo Edison, lo animó a seguir explorando sus ideas sobre vehículos impulsados por motores de combustión. Y Ford no necesitaba mucho impulso. Ya estaba obsesionado con construir un automóvil confiable, accesible y funcional. En 1896 construyó su primer prototipo, el cuadriciclo, un artefacto rudimentario con 4 ruedas de bicicleta, motor de gasolina y chasis liviano. Nada espectacular, pero sí un punto de partida. Y aquí viene lo importante. Ford ya no solo pensaba en autos, pensaba en producción, en eficiencia, en escala. En 1899 fundó la Detroit Automobile Company. Fracasó. En 1901 creó la Henry Ford Company. Se retiró de ella. 2 intentos, 2 derrotas. Pero aquí está la diferencia entre un soñador promedio y un líder visionario. Ford no se rendía. Ajustaba. Aprendía. Regresaba. En 1903, junto con un grupo de inversores, fundó la Ford Motor Company. Esta vez, con una idea más clara. No quiero hacer autos para los ricos. Quiero hacer autos para el hombre común. Para el obrero. Para la familia. ¿Suena romántico? Tal vez. ¿Era negocio? Definitivamente. Ford entendió antes que nadie que el verdadero poder no está en vender caro a unos pocos, sino en vender masivamente a muchos. Eso, para quien esté prestando atención, es la base del capitalismo moderno. En 1908, Henry Ford presentó al mundo su obra maestra, el Modelo T. Un automóvil sencillo, robusto, fácil de reparar, y lo más importante, económico. Costaba la mitad que otros autos de la época. Y eso no fue casualidad. Fue cálculo estratégico. Para que el Modelo T pudiera llegar al bolsillo de las masas, Ford no solo rediseñó el auto, rediseñó cómo se fabricaba. En 1913, introdujo un concepto revolucionario: la línea de ensamblaje móvil. Para quienes no lo sepan, una línea de ensamblaje es un sistema de producción donde el producto se mueve mientras cada trabajador hace una tarea específica. Parece obvio hoy, pero en ese momento fue una bomba industrial. Lo que antes tomaba más de 12 horas para fabricar, ahora se hacía en 93 minutos. Sí, pasó de mediodía a hora y media. Eso no es eficiencia. Eso es un cambio de paradigma. Y con esa innovación, Ford pudo reducir drásticamente el precio del Modelo T. En 1925, costaba apenas $260. Para el obrero promedio estadounidense, eso era accesible. Resultado: millones de autos vendidos. Pero Ford no solo cambió la industria automotriz. Cambió la economía, la logística, las ciudades, la cultura. El mundo empezó a moverse más rápido. Porque ahora, literalmente, tenía ruedas. Y aquí hay una lección brutal. Para cualquier emprendedor. No basta con tener un buen producto. Tienes que tener un sistema para escalarlo. Ford no ganó solo por tener una buena idea. Ganó porque creó una máquina que fabricaba ideas en masa. En 1914, Henry Ford hizo algo que descolocó al mundo empresarial. Duplicó el salario diario de sus trabajadores, de $2.34 a $5 al día. Una cifra impensable en ese momento.
¿Filantropía? No exactamente. ¿Altruismo? Tampoco. Fue estrategia. De las buenas. Ford entendió una verdad incómoda, que muchos aún hoy se niegan a aceptar. Un empleado bien pagado no solo trabaja mejor, también se convierte en cliente. Sí, Ford quería que sus propios obreros pudieran comprar los autos que fabricaban. Así de simple. ¿La gente se burló? Sí. ¿Lo criticaron los otros empresarios? Por supuesto. ¿Los resultados? Hablan solos. Menor rotación de personal. Mayor lealtad. Más productividad. Un ejército de empleados, que ahora también eran embajadores de la marca. Y eso no fue todo. Ford también introdujo la jornada de 8 horas, en una época en la que la norma eran 10, 12 o más. ¿Por justicia social? Puede ser. Pero, de nuevo, lo hizo con visión empresarial, menos horas, más eficiencia, menos errores, más motivación. Esta jugada maestra redefinió el capitalismo industrial. Ford demostró que tratar bien al trabajador no era debilidad, era inteligencia estratégica. Y mientras otros patrones veían empleados, él ya estaba viendo una clase media emergente, un nuevo mercado gigantesco, que él mismo estaba ayudando a construir. Ser brillante no te salva de cometer errores. A veces, te hace cometerlos con más convicción. Henry Ford fue un visionario, sí, pero también fue terco hasta la médula. Y esa terquedad, que lo ayudó a vencer el escepticismo del mundo, también le hizo perder oportunidades clave. Uno de sus mayores errores fue con el propio modelo T. Lo adoraba tanto, lo defendía con tanto orgullo, que se negó a renovarlo durante años. Incluso cuando el mercado pedía a gritos algo nuevo. Mientras la competencia lanzaba autos más elegantes, rápidos y modernos, Ford insistía en el mismo diseño. Su lema era: cualquier cliente puede tener el coche del color que desee, siempre que sea negro. ¿Gracioso? Tal vez. ¿Negligente? Sin duda. La empresa perdió terreno. Y no fue hasta que su hijo Edsel Ford intervino que la compañía lanzó nuevos modelos para competir. Pero el daño ya estaba hecho. Ford había creado la industria, y casi la deja perder por su ego. Y no solo eso. Ford también fue criticado por sus posturas políticas y sociales. Durante los años 20 publicó textos con contenido antisemita en su periódico personal, algo que manchó seriamente su legado. Más tarde se disculpó, pero la herida quedó. ¿Qué nos deja esto como lección? El liderazgo necesita autocrítica. El éxito no te da derecho a quedarte quieto. Y el ego, cuando no se controla, es el asesino silencioso de muchas grandes ideas. Henry Ford fue un genio, pero no fue perfecto. Y quizás eso lo hace aún más valioso como figura histórica. Porque su grandeza no radicó en no equivocarse, sino en cómo impactó al mundo, a pesar de sus errores. Cuando Henry Ford murió en 1947, el mundo ya no se parecía en nada al que lo vio nacer. Las ciudades habían cambiado. Las distancias se habían acortado. La clase media había emergido. Y millones de personas vivían, literalmente, gracias a una máquina que él ayudó a democratizar. Pero su verdadero impacto no está solo en el hecho de que fabricó autos. Está en cómo moldeó la mentalidad moderna de producción, consumo y trabajo. Transformó a los trabajadores en clientes. Hizo de la eficiencia una religión empresarial. Demostró que pagar mejor no es un gasto, es una inversión. Y que escalar un producto no depende solo del producto, sino del sistema que lo sostiene. Hoy, más de un siglo después, emprendedores de todo el mundo siguen citando a Ford, pero no por nostalgia, sino por claridad. Porque Ford entendió antes que muchos que el verdadero negocio no está en vender un producto, está en construir una solución que transforme la vida cotidiana. Y eso, para quienes quieren dejar de ser operadores y convertirse en visionarios, es el centro de todo: pensar en grande, ejecutar con precisión y nunca dejar de cuestionar el sistema. Ford no solo creó una industria, creó una mentalidad. Y si tú, como empresario, emprendedor o líder, quieres dejar huella en este siglo, tal vez debas empezar preguntándote lo mismo que él. ¿Qué puedo construir que no solo funcione, sino que mejore la vida de millones? Porque si un mecánico rural en 1900 pudo cambiar el mundo con un motor y una idea, tú,
Con Internet, capital humano y acceso global, no tienes excusas.